Llamamos al profesor Juan Francisco Puello Herrera, de la Escuela de Derecho y miembro del Comité Académico de Ciencias Jurídicas de esta Pontificia Universidad, quien moderará las exposiciones de los temas la libertad religiosa como derecho humano fundamental y el valor de la libertad religiosa para la sociedad. Bien, buenos días. Quiero llamar al profesor Juan Navarro Floria, que nos acompaña acá, y al profesor Gary Doxy, por favor, que suba. Bienvenido, profesor. Gary Doxy. Ese abrazo es porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿eh? Bien, vamos a tratar ahora con estos dos profesores dos temas bien interesantes. La libertad religiosa como derecho humano fundamental, que está a cargo de Juan Navarro Floria, y el valor de la libertad religiosa para la sociedad, del profesor Gary Doxy. A mí me dieron unas indicaciones aquí, entre ellas, que el moderador podrá hacer también algunos comentarios adicionales, pero a veces los moderadores nos convertimos en inmoderados. Pero de todas maneras yo quiero hacer una introducción bien breve, porque creo que esto nos ayuda para después decir la guía cómo vamos a manejar estas discusiones. La libertad de religión o creencia incluye la libertad solo en comunidad con otros, en público o en privado, de practicar su propia religión o creencias, ya sea a través del culto o mediante la observancia de las costumbres religiosas o enseñanza. Al mismo tiempo, esto quizás les va a parecer extraño, la libertad de religión o creencia incluye el derecho a no tener religión, a no tener creencias o cambiar de religión. Hay una religión en la India, el jainismo, que es una religión incluso sin Dios, y es una religión. Tales libertades constituyen la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero al mismo tiempo es un derecho para los ateos, agnósticos, escépticos y los despreocupados, lo que trae como consecuencia inter alia que existe libertad de poseer o no poseer creencias religiosas y de practicar o no practicar una religión. De lo anterior se colige que la libertad de religión de la persona física comprende dos aspectos. Una positiva, sobre el tener y manifestar las creencias adoptadas en público y privado, y la negativa, que la persona no puede ser sancionado por sus propias creencias y no tiene obligación de declarar contra sus propias creencias. Vamos a tener con los panelistas una guía. Ustedes van a tener de 12 a 15 minutos. No voy a ser muy estricto, pero ceñirse ese tiempo. No es obligatorio consumir todo ese tiempo, sino que se puede concluir antes del tiempo límite. Luego de esto, que ustedes hablen, vamos a tener unas preguntas a cargo del público, breves, y el moderador, si quiere, puede intervenir después de su intervención. Así que adelante, profesor. Muy buenos días, muchas gracias. Me han dado menos tiempo del que me habían dicho, así que veremos cómo hacemos. Por suerte el moderador ya dijo varias de las cosas que yo pensaba decir. Señora vicepresidenta, señor rector, amigos, estoy muy contento de estar acá, muy agradecido por la invitación. Voy a decir cosas bastante elementales esta mañana, pero creo que es bueno en un seminario tan relevante como este comenzar por el principio y comenzar por las cosas fundamentales. ¿Esto no funciona? Podemos hablar desde muy atrás en la historia, cuando hablamos de libertad religiosa, pero hay un hito fundamental al que no podemos omitir, que es la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, el momento en que la humanidad tomó conciencia de que se había traspasado un límite que no se podía traspasar en cuanto a violación de la dignidad humana.
que fue la Shoah, el intento de exterminio de un pueblo entero por su raza, por su religión. Y ese momento significó una toma de conciencia y llevó a que se proclamaran los derechos fundamentales de toda persona basados en su dignidad. En primer lugar en América, en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y luego inmediatamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que considerando la libertad, la justicia y la paz en el mundo, que tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables, proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y en su artículo 18 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar la religión o creencia individual y colectivamente, en público o en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto, la observancia. La comunidad internacional advirtió enseguida que no bastaba con proclamar derechos, sino que era necesario hacerlos operativos mediante normas vinculantes que permitiesen sancionar a los estados que no la cumpliesen. Lo primero que se afrontó fue el derecho humanitario, el derecho de la guerra, los tratados de 1948 de Ginebra, pero más allá de ocuparse de la guerra, había que ocuparse también de lo que ocurría en tiempos de paz. Y así como se llegó a la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 18, en la formulación que ha quedado consagrada en esta materia: toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas, la enseñanza. Y continúa. En términos muy parecidos se pronuncia el artículo 12 del Pacto de San José de Costa Rica, nuestro tratado regional americano en esta materia de derechos humanos. No es ocioso notar en este ámbito que la aprobación de estos tratados fue simultánea con la celebración del acontecimiento más importante de los últimos tiempos de la Iglesia Católica, que fue la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II, y la proclamación en él de entre otras, la Declaración Dignitatis Humanae sobre libertad religiosa. Es muy significativo notar la casi identidad de términos entre los tratados internacionales que acabo de citar y lo que dice Dignitatis Humanae en esta materia, y esto no es casualidad, porque el fundamento en ambos casos es el mismo. La protección de los derechos humanos se desarrolló luego en distintas direcciones, a nivel universal y a nivel regional. Por una parte, tratados que se refirieron a grupos particulares de personas, las mujeres, los niños, los discapacitados, las personas mayores. Y por otra parte, tratados para ocuparse de algún aspecto en particular, como la discriminación racial, la tortura, las desapariciones forzadas, etc. De estos tratados solamente me detengo en uno, que es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que en su artículo 14 dice: los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Por supuesto que los niños son ante todo personas, es decir, toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, esto lo comprende también, pero es muy notable fijarse cómo la Convención se ha detenido en reconocer de modo explícito este derecho a los niños y al mismo tiempo el derecho de los padres de guiar a los niños al ejercicio de su derecho. Y esto ya nos introduce en una cuestión que es muy importante, sobre la que voy a volver enseguida, que es que la libertad religiosa es más que un derecho estrictamente individual, porque aunque también lo es, porque aparece aquí ya la dimensión familiar, una primera forma de vivencia colectiva o comunitaria de la libertad religiosa. El derecho a la libertad de religión tiene varias particularidades que lo convierte
en la piedra angular de todo el sistema de los derechos humanos. No es casual que San Juan Pablo II haya llamado a este derecho como el primero de los derechos humanos. La libertad religiosa se vincula muy estrechamente con otros derechos humanos fundamentales, al punto que no se puede gozar de uno sin el otro. Por ejemplo, la libertad de expresión. La libertad religiosa implica necesariamente la posibilidad de expresar las propias convicciones. Esta expresión se da de múltiples formas. Hay una expresión verbal, que es el anuncio de lo que cada religión considera la verdad y que naturalmente procura comunicar. Pero también hay otras formas de expresión de la religión, como el uso de determinadas vestimentas, la protección de símbolos religiosos, la participación en distintas formas de manifestación de la fe. Pensemos en nuestra América Latina, en la riquísima experiencia de las peregrinaciones, de las fiestas patronales, tantas otras manifestaciones externas de la religiosidad. La libertad de asociación. Los tratados internacionales de derechos humanos, cuando refieren a la libertad de asociación, enseguida incluyen de modo explícito la libertad de asociarse por motivos religiosos. El derecho de enseñar y de aprender. La libertad religiosa sería incompleta o quedaría herida si la religión no pudiese encontrar un lugar también en la escuela. El derecho a la intimidad o a la privacidad, que se ve agraviado cuando una persona se le obliga a manifestar su religión en contra de su voluntad, porque al derecho positivo de manifestar la religión corresponde también el hecho negativo de no hacerlo. El derecho de propiedad, porque las comunidades religiosas no podrían existir y funcionar si no se les reconoce este derecho y tener los medios materiales para hacerlo. La igualdad ante la ley, una forma muy frecuente de discriminación es la que se produce por razones religiosas. Las formas de discriminación, algunas son muy evidentes, otras son muy sutiles, pero existen. A poco que profundicemos un poco en el contenido, advertimos que la libertad religiosa tiene una doble dimensión, individual y colectiva. Esta doble dimensión se concreta en una multiplicidad de derechos. Algunos de ellos fueron explicitados en la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión y las convicciones de 1981 de Naciones Unidas, hasta ahora el documento más específico sobre esta materia a nivel internacional, que no pudo concretarse en una convención internacional sobre libertad religiosa. Una institución que yo integro, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, viene promoviendo la aprobación de una convención americana sobre libertad religiosa que esperamos que nuestro país pueda proponer a la comunidad de países americanos pronto y que pueda ser tratado en esta materia. Esta declaración de 1981 enuncia derechos de las personas, pero bien mirado también incluye los derechos de las comunidades religiosas. Si vamos a la dimensión individual de la libertad religiosa, vamos a encontrar que existe, en primer lugar, el derecho básico de tener o no tener una religión o unas creencias y no ser obligado o coaccionado en esta materia. Es básico, es fundamental y acá derivan todos los demás. La libertad religiosa protege las creencias teístas, no teístas y ateas. Implica la libertad de no creer, como recién se decía. La consecuencia de esta libertad es que nadie puede ser discriminado por tener o no tener una religión. Segundo lugar, el derecho de cambiar de religión, que aparecía en la Declaración Universal, apareció de un modo más indirecto en el Pacto de 1966 y en la Declaración de 1981 ni siquiera pudo aparecer por otras razones que sería largo explicar acá. El derecho de manifestar la religión, manifestación que se produce de múltiples formas, como decíamos recién. Decía los tratados que la religión debe ser practicada en privado, pero también en público. Esta dimensión pública de la religión es fundamental. Hay una tendencia creciente en muchos países, incluso de Occidente, incluso de nuestra región, de un laicismo que tiende a relegar la religión a lo privado. Decía un profesor, una expresión muy simpática, si antes se decía que la religión era el opio de los pueblos, ahora algunos piensan que la religión es el tabaco de los pueblos. Fumar no está prohibido, pero no es bueno, mejor hágalo usted si no tiene más remedio en privado, en su casa, no lo haga delante de otros, no lo haga donde estamos juntos. Pero esto está mal, esto es un atentado contra la libertad religiosa. ¿Y en qué consiste este derecho de manifestar la religión? En primer lugar, en poder decir y también en poder callar las propias creencias. Luego, poder exhibir símbolos religiosos, usar vestimentas religiosas, objetos, poder exponer las
propias ideas y participar en el debate público sin temor a ser discriminado. Ah, usted dice eso porque lo dice desde la fe. Sí, lo digo desde la fe y tengo derecho a decirlo, porque la religión también tiene una palabra para decir en el debate público. Luego, el derecho de observar normas religiosas y conducirse de acuerdo con ellas. Todas las religiones, además de ser un conjunto de verdades a creer, supone también un conjunto de conductas a realizar o evitar. La religión no es una mera idea. Las religiones imponen códigos de conducta y entonces es necesario permitir que cada persona pueda conducirse de acuerdo con los preceptos de su propia religión. Y esto exige un esfuerzo de adaptación y de respeto. Vamos a hablar en estos días del derecho a la objeción de conciencia, por ejemplo. Pero pensemos en las religiones que exigen un determinado día de descanso, que exigen determinadas normas alimentarias, que las personas tienen derecho a seguir en todas circunstancias. Pensemos, por ejemplo, el caso de los presos, que tienen derecho en la cárcel también a poder cumplir con estas prescripciones. Luego tenemos el derecho a practicar actos de culto. Nuestras constituciones del siglo XIX hablaban de la libertad de culto. La libertad de culto es un aspecto de la libertad religiosa, como vemos, que es mucho más amplia que esto, pero también existe. En la posibilidad de rezar, de celebrar actos de adoración, actos religiosos, y que las personas puedan tener los objetos necesarios para sus devociones, los libros de oraciones, que puedan disponer de tiempo para el culto, celebrar las fiestas religiosas en los momentos adecuados. Son muchas las consecuencias que tiene esto. Luego el derecho de educar en la fe a los hijos, en la propia casa, pero también en escuelas apropiadas y que por lo tanto veremos luego que las iglesias, las confesiones religiosas tengan sus propias escuelas. El derecho de obrar de acuerdo con la propia conciencia. Decíamos antes, y ya volveremos sobre el tema de la objeción de conciencia, unos capítulos más controversiales en este momento, pero más importantes de atender, la posibilidad de la objeción de conciencia. Pero junto a esta dimensión individual de la libertad religiosa encontramos la dimensión colectiva de la libertad religiosa, que en primer lugar significa que a las comunidades religiosas, iglesias si son cristianas o comunidades o confesiones religiosas, se les reconozca su personalidad jurídica en cuanto tales, lo dice Dignitatis Humanae también. Las iglesias y las comunidades religiosas tienen que poder organizarse y ser reconocidas como sujetos de derecho por parte del Estado, precisamente para poder ejercer los derechos que les corresponden. Y tienen que poder organizarse según su propia naturaleza, sin que se les imponga disfrazarse de lo que no son. Es una cuestión muy actual en América Latina, donde se han multiplicado los grupos religiosos, algunos nuevos, otros antiguos, y que tienen que ser reconocidos como tales. Varios países en nuestra región, Chile, México, Perú, Colombia, han legislado en esta materia, otros se prestan a hacerlo. En segundo lugar, a las religiones no les basta con ser reconocidas, sino que además se les debe reconocer y garantizar su autonomía, es decir, la posibilidad de gobernarse internamente y de gobernarse de acuerdo con sus propios principios religiosos. No se le puede imponer a las iglesias un formato organizacional que no sea el propio. No todas las iglesias son democráticas, y esto hay que respetarlo. Las reglas de la representación no son iguales en todas partes. Cada confesión religiosa tiene que poder definir las normas o las reglas para poder pertenecer o para dejar de pertenecer, un régimen disciplinario interno que debe ser respetado por el Estado sin interferencias, el régimen ministerial. Todas las iglesias y confesiones religiosas tienen sus ministros de culto y es cada una la que decide quién puede ser ministro de culto, con qué condiciones, qué debe hacer, cuándo puede ser excluido como tal. Luego, las iglesias y las comunidades religiosas tienen que tener el derecho de poseer y mantener los elementos necesarios para el culto y para las actividades religiosas. Los templos en primer lugar, pero luego los objetos rituales, los libros sagrados, los elementos para el culto. Para eso tienen que poder recibir donativos o aportes de sus fieles, para poder tener su patrimonio. Hay un principio en materia de derecho eclesiástico o de derecho y religión, que es el principio de cooperación entre el Estado y las iglesias. Este principio de cooperación dice que el Estado debe colaborar con el mantenimiento, el sostenimiento de las comunidades religiosas, no necesariamente de forma directa dándole dinero, pero sí, por ejemplo, mediante exenciones impositivas oportunas, porque las iglesias son un bien para la sociedad y para los que pertenecen a ella, y por lo tanto el Estado debe ayudarlas. El derecho a la libre comunicación entre las comunidades religiosas y sus fieles en el país y fuera del país, sin interferencias también del Estado.
el derecho a fundar y sostener escuelas o establecimientos educativos en todos los niveles para la transmisión de la fe, la transmisión de la cultura religiosa a los niños, a los jóvenes. Las iglesias tienen el derecho de poseer estas instituciones, además del derecho de los padres a que sus hijos reciban enseñanza de acuerdo con sus propias convicciones. Podríamos mencionar otros derechos, como el de recibir y enviar misioneros, por ejemplo, pero los anteriores, los que dije antes, son creo los más importantes. Disculpen que estoy corriendo un poco, pero el tiempo no me permite desarrollar cada uno de estos puntos que merecería un desarrollo mayor. Si miramos todo este panorama, vamos a entender muy bien por qué decimos que la libertad religiosa es un derecho fundamental. Vean ustedes la cantidad de temas que hemos abierto nada más que con enunciarlos. ¿Cuántas cosas podríamos decir? Este es un derecho que está sujeto a múltiples amenazas en el mundo. La mayor parte de los países del mundo y la mayor parte de los habitantes del mundo tienen su libertad religiosa sometida a restricciones. En América Latina y el Caribe, como se dijo ya esta mañana, vivimos en una tierra bendecida por Dios, porque salvo algunas lamentables y dolorosas excepciones que las hay, nuestra región vive una libertad religiosa ampliamente garantizada. No es que no haya problemas, hay muchos, pero si uno mira el resto del mundo, estamos realmente mejor. La comprobación de que América Latina es una tierra de libertad religiosa, donde raramente alguien pierde la vida por manifestar su fe, como ocurre en tantos otros sitios, donde las diversas creencias religiosas coexisten bastante armónicamente. Sin embargo, esto no nos autoriza a desentendernos del problema, porque todavía queda mucho por hacer, no solamente dentro de nuestros países, sino que también tenemos una responsabilidad frente al mundo de testimoniar el valor de esta libertad religiosa y de promoverlo más allá de nuestras fronteras. La libertad religiosa, como todas las libertades, nunca es suficiente, nunca es bastante. Es una libertad que tiende a ser expansiva. Siempre hay aspectos para mejorar y para trabajar. Muchos de nuestros países están empeñados en mejorar su legislación en esta materia. Hablaremos de eso mañana, sobre el tema de las leyes, de modo que no me extiendo ahora. Esta es una tarea que es urgente y que es importante, pero con la ley no alcanza. Recién lo decía la señora vicepresidenta. Las leyes pueden ser muy bonitas, ¿sí? Pero si no se cumplen, si existen prácticas que son inaceptables, si existen violaciones reales a la libertad religiosa más allá de lo que las leyes enuncien, hay cosas para corregir. Desde luego, tener buenas leyes es por lo menos un primer paso indispensable. La otra gran tarea que tenemos por delante, y termino con esto, es la educación. La educación que implica conocer al otro en su propia identidad religiosa para poder identificarlo, apreciarlo, amarlo. Se habló del amor hace un momento. ¿Cómo puedo yo querer al otro, valorarlo si no lo conozco? Y esto es tarea de la educación. Educar a los niños, a los jóvenes, en la fraternidad, en un mundo que cada vez es más plural, y en el respeto y la valoración positiva de la religión, que es una dimensión fundamental de la vida personal y comunitaria. De modo que tarea no nos falta. Muchas gracias. Bien, el profesor Navarro Floria es profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, UCA. Trató la libertad religiosa como derecho humano fundamental, y ahora vamos a tener al profesor Gary Doxy, director asociado del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión, Escuela de Derecho Reuben Clark de la Universidad Brigham Young. Por favor, profesor, tratándonos el valor de la libertad religiosa para la sociedad. Adelante. Despacio. Gracias, gracias. Señora vicepresidenta, señor rector, First Lady of Guyana, distinguidos participantes y amigos, gracias por esta oportunidad. Voy a ver si han puesto ya la presentación en la pantalla, la mía. A ver. Vamos a ver.
Agradezco a mi colega y amigo de muchos años, Juan Navarro Floria, por su bosquejo, a la vez tan completo y tan sencillo. Y yo voy a hablar sobre el valor de la libertad religiosa para la sociedad. Empiezo con una imagen de la historia igual que mi colega, así que no voy a profundizar mucho. Pero los derechos humanos modernos son producto del conflicto espantoso de la Segunda Guerra Mundial. Fue un rechazo total de los pueblos después de la guerra, un rechazo total de la ideología de los nazis, de que algunas personas tienen menos derechos porque son subhumanos. Y fue la victoria de los demás pueblos que decían que no, el ser humano tiene dignidad propia. Por el hecho de ser un ser humano, tiene dignidad. Y es la base fundamental de todos los derechos humanos. Aquí podemos ver también, voy a pasar para ahorrar el tiempo, pero voy a señalar que a pesar de que en la mayoría de los países se reconoce la libertad religiosa, que aquí ven en el derecho internacional y en más del 90% de las constituciones nacionales se reconoce y se protege la libertad religiosa. Pero cuando enfrentamos la realidad práctica no es lo mismo. Que en la práctica la libertad religiosa está amenazada y violada frecuentemente en gran parte del mundo. La realidad, la persecución global, aquí pueden ver en un estudio de 143 países con población de más de 2 millones de personas, y eso abarca 99% del mundo, 86% de los países tenían casos de persecución religiosa, 36 países tenían más de 1,000 casos, 25 países tenían más de 10,000 casos. Y voy a decir que nuestro gran amigo Brian Grimm, que está aquí, que vamos a escuchar de él brevemente, o dentro de breves momentos, que él es uno de los autores de estos estudios y agradezco su presencia ahora. La realidad, los refugiados, los desplazados. Tenemos ahora en el mundo más personas desplazadas que en cualquier momento anteriormente en la historia. La ONU informa que el número de personas desplazadas llegó a casi 66 millones de personas en 2016. Y una gran parte de estas personas desplazadas son refugiados por causa de la persecución religiosa. Es una crisis que estamos enfrentando en el mundo hoy en día. Gran parte de esa crisis se siente en el Medio Oriente, pero también está llegando a nuestros países. Y es una muestra de que hace falta más entendimiento y más lealtad a la libertad religiosa. Por país, podemos ver aquí que casi el 40%, perdón, a ver si veo bien. Sí, 40% de los países tienen restricciones en cuanto a la religión a nivel alto o muy alto. Pero ya que muchos de esos países son los países con grandes poblaciones, eso quiere decir que el 77% de la población del mundo está viviendo en países con restricciones religiosas de nivel alto o muy alto. ¿Cuáles son las tendencias? Los estudios de Pew Research Center demuestran que la tendencia es hacia más restricciones y no menos. Lo que es aún más preocupante es que la erosión de la libertad religiosa parece estar creciendo en países que son democracias liberales y que antes han sido los guardianes de los derechos humanos. Es una tendencia preocupante. Hasta en nuestro hemisferio, que se ha dicho y es correcto que en nuestro hemisferio gozamos de una libertad muy grande en comparación con el resto del mundo.
pero hasta en nuestro hemisferio estamos viendo la erosión de la libertad religiosa. En fin, quiero dirigirme sobre todo a esta pregunta. ¿Por qué es importante la libertad religiosa para la sociedad? Bueno, antes de que nada, quiero señalar que la libertad religiosa es fundamentalmente importante para la sociedad. La libertad religiosa salvaguarda el derecho de todas las personas a conservar sus propias creencias religiosas y a expresarlas abiertamente sin temor a ser perseguidas o a que se les nieguen los mismos derechos de ciudadanía. Voy a citar de manera especial 4 razones, cuatro justificaciones o razones que nos enseñan por qué es tan importante la libertad religiosa para la sociedad. Aquí están, voy a repasarlas cada una. Primero, la libertad religiosa protege y fortalece los demás derechos civiles y políticos. Protege la conciencia, que es la base esencial de toda opinión pública y política, porque una opinión forzada ya no es opinión. La fe coaccionada ya no es la fe, deja de ser fe. La fe, la creencia, la opinión son cosas que nacen voluntariamente de uno. Y si están coaccionadas, ya dejan de ser opinión, fe, dejan de ser algo que motiva al ser humano. La libertad religiosa protege la dimensión espiritual de la humanidad, que es el núcleo de la identidad del individuo y de la comunidad. Protege la dignidad humana, que es la base primordial de todos los derechos humanos, pues todos los derechos humanos se justifican jurídicamente a base de que pertenecen al ser humano por el solo hecho de ser un ser humano, es decir, por tener dignidad humana. La libertad religiosa es el primero y más antiguo de los derechos protegidos legalmente. Es el capullo del cual emergieron los otros derechos humanos, incluso las libertades de expresión, de prensa y de reunión y asociación. Estos derechos nacieron de la lucha histórica por la libertad religiosa. La libertad de expresión, por ejemplo, se desarrolló por primera vez para proteger la expresión de los disidentes religiosos. La libertad de prensa resultó de la lucha por publicar la Biblia. Las libertades de reunión y asociación surgieron en la historia de los esfuerzos de las comunidades minoritarias religiosas para llevar a cabo servicios religiosos y juntar sus esfuerzos para establecer hospitales, universidades y escuelas religiosas. Un argumento que se está volviendo cada vez más común entre los laicistas de hoy es que la libertad religiosa ya no se necesita por ser redundante en el sistema de derechos humanos. Se preguntan por qué la religión merece su propia libertad especial cuando otras libertades, como la de expresión o de reunión, servirían para proteger todas las ideologías, sean religiosas o no. Dicen que la creencia religiosa es como las demás formas de creencia y darle una protección especial crea desigualdad. Pero la religión sincera no es como las otras ideologías. La religión se trata de las más profundas creencias y valores que trascienden este mundo. Los valores éticos no religiosos, al contrario, no son trascendentales. Por eso, muchas veces no tienen naturaleza fija. Los valores seculares a menudo vacilan y cambian según las circunstancias, la política, y retroceden ante la inconveniencia o el interés propio. En fin, la libertad religiosa no es el único derecho humano, no es el único derecho fundamental, ni es un derecho ilimitado. Por cierto, tiene límites, pero es la raíz de la que brotó los otros derechos y libertades. Las ramas que representan otras libertades y derechos no pueden sobrevivir mucho tiempo sin la raíz.
Si nosotros como sociedad no tenemos la fuerza de voluntad para proteger la libertad religiosa, ¿cómo podemos esperar que nuestras instituciones protejan de forma adecuada los otros derechos menos fundamentales? Quien disminuye la libertad religiosa disminuye el cimiento en que se basan los demás derechos humanos y civiles. Se olvida de la historia y comete una especie de parricidio ideológico. Por contraste, la sociedad que valoriza y protege la libertad religiosa está nutriendo los demás derechos que protegen y benefician la sociedad. La segunda razón, la libertad religiosa genera muchos bienes sociales. Voy a saltar esta parte de la presentación porque vamos a tener una discusión muy larga y creo muy adecuada y muy provechosa en las siguientes sesiones. Pero quiero solamente señalar que la libertad religiosa genera beneficios, bienes sociales para la sociedad. La evidencia empírica demuestra rotundamente que este es el caso. Voy a saltar. La tercera razón, la libertad religiosa proporciona protección para la valiosa contribución que la religión aporta a la sociedad. La religión ha motivado a muchos de los más importantes avances morales en la civilización occidental. Entre ellos se encuentran la abolición de la esclavitud, gracias a un movimiento religioso. El movimiento de los derechos civiles fue motivado por personas de fe, como Martin Luther King. Y los esfuerzos para eliminar la corrupción también provienen de la religión. Estos avances no fueron motivados por la ética secular o por gente que cree en el relativismo moral. Fueron impulsados principalmente por personas que tenían una visión religiosa clara de lo que era moralmente correcto. La libertad religiosa protege esa capacidad de la religión para contribuir al bien de la sociedad. Por ejemplo, también la religión motiva obras caritativas que el gobierno es incapaz de hacer. En su mejor forma, las religiones enseñan valores éticos de integridad, amor al prójimo y responsabilidad individual. Estos valores éticos son parte de la infraestructura social que apoya y establece el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se basa en el compromiso moral de los ciudadanos y no puede existir sin ella. Ningún nivel de supervisión del gobierno puede compensar la falta de compromiso de parte de las personas con estos valores fundamentales. Nuestra sociedad, observó correctamente Dallin H. Oaks, no se mantiene unida principalmente por la ley y su aplicación, sino sobre todo por las personas que de su propia voluntad obedecen a los principios más allá de la ley, debido a las normas interiorizadas que tienen de la justicia y de buen comportamiento. Y finalmente, quiero señalar que la libertad religiosa promueve la paz y la convivencia respetuosa. Contrariamente a lo que a veces dicen los críticos, la libertad religiosa no se trata de privilegiar a los creyentes en comparación con los no creyentes. En el fondo, la libertad religiosa insiste en la equidad y el respeto para todos. Según la libertad religiosa, cada uno tiene derecho a llevar su vida pacíficamente, de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. La libertad religiosa hace posible la convivencia pacífica entre personas que tienen intensas diferencias de opinión, siempre y cuando no agraviamos los derechos de los demás. La libertad religiosa da el poder para coexistir en un mundo lleno de diversidad. Fomenta el pluralismo y el libre intercambio de ideas y protege la conciencia, que es la base de una sociedad libre. A menudo se le echa la culpa a la religión por las guerras, la xenofobia, la intolerancia, el fanatismo y el terrorismo.
Claro está que estas maldades pueden estar relacionadas con la religión, pero tales cosas no son producto de la religión en sí, sino más bien son producto de la falta de libertad religiosa. Lo que se necesita entender claramente y que a menudo no se entiende es que donde la libertad religiosa existe y está protegida por la ley y valorizada por la cultura, la sociedad goza de mayor paz y seguridad. Por contraste, la falta de libertad religiosa crea tensión, inestabilidad y violencia. La falta de libertad religiosa crea opresión y resentimiento que alimentan el odio y prejuicios, que a su vez fomentan movimientos extremistas. Bueno, hemos pasado por varias cosas, varias razones aquí en este momento y solo quiero terminar diciendo que es muy grato para mí estar con ustedes otra vez y espero que estas jornadas nos ayuden a comprender mejor el valor de la libertad religiosa para la sociedad, para la economía y para todo ser humano. Agradezco su atención y muchas gracias. Bien, saludamos la presencia aquí con nosotros del doctor Víctor Joaquín Castellano Pisano, juez del Tribunal Constitucional. Usted sabe que yo le tengo mucho aprecio, magistrado. Mucho aprecio, mucho aprecio. Nada, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Recordemos también algo muy importante. La columna vertebral de nuestra Constitución es la dignidad humana. Donde no hay respeto, no hay personas. Hay otra cosa, pero no hay personas. Quiero motivarlos a estas preguntas porque creo que podemos completar con esto las magníficas intervenciones que hemos tenido. Así que les doy la oportunidad, le pasamos el micrófono. Creo que hay alguien por acá que puede... Vamos acá. Un micrófono, por favor, si lo tenemos, por favor. Los invito a preguntar, por favor. ¿Se puede llevar? Desconocía un dato que me pareció muy interesante y me da mucho gusto escucharlo, y es que en América Latina es líder en libertad religiosa en el mundo, este hemisferio. Eso no lo sabía y me da mucho gusto. Por otro lado, también sé que América Latina a veces es reconocido como el lugar donde hay mayor desigualdad social o económica. Entonces es un poco como irónico eso y quisiera quizás entender por qué somos los líderes en libertad religiosa y por qué de alguna manera eso no se traduce a que haya más equidad social. Gracias. Sí, por favor, yo quisiera pedirles, más que los comentarios, las preguntas específicas porque tenemos bien medido el tiempo. Por allá hay alguien, vamos a ver. Micrófono. Y si va dirigido a alguien en particular, a alguno de los panelistas también. Sí, para que tengan otro. Ustedes se dividen. Dos preguntas breves. Como Juan Francisco Puello Herrera dijo que él tenía derecho también a la palabra, la pregunta va para los tres. El moderador decía que el jainismo era una religión sin Dios. Mi primera pregunta va en ese sentido. ¿El shintoísmo, el budismo, el confucianismo son también una religión sin Dios o son religiones panteístas? Esa es mi primera pregunta. La segunda, no sé si va para la objeción de conciencia, pero la voy a decir aquí. La segunda es, se están retirando símbolos cristianos, principalmente en Europa, como la cruz y otro elemento. ¿Por qué sucede esto? Mi segunda pregunta es esa, ¿por qué los cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos, no nos podemos sentir ofendidos también con muchas estatuas de dioses paganos que abundan en el mundo? Como la religión cristiana y principalmente la católica ha sido protectora, la mayor protectora del arte y la cultura,
Yo me pregunto, uno va a Roma y ve estatua de Júpiter, de Saturno, y ve muchísima estatua pagana, va a España, ve las Cibeles. ¿Por qué ellos no hacen eso también? Es una pregunta que me surge a mí, nadie me la ha dicho y nadie la ha leído. Yo no la he leído. ¿Por qué no surge también destruir o sacar esos elementos también paganos? Ojalá yo pudiera responder por qué América Latina es una tierra de desigualdades. Y yo creo que es muy pertinente la pregunta porque es una invitación al examen de conciencia. Somos países donde la religión ha tenido un papel importante en el desarrollo. Y la religión católica en particular, le digo como dolor con católico, y por eso a mí me alegra mucho que la Iglesia Católica esté hoy día en la vanguardia de la lucha por la igualdad, como dice el Papa Francisco, en contra de la cultura del descarte, a favor de la protección de los más vulnerables. Posiblemente en la historia haya tenido algo que ver en que se haya cristalizado esta desigualdad, pero al mismo tiempo diría, hoy día estamos tratando de hacer las cosas un poco mejor. Es una gran pregunta y es una muy buena invitación. Yo lo que no podría sacar es una conclusión inversa, de decir, somos un país, una región desigual porque hay libertad religiosa. Yo creo que las dos cosas ocurren simultáneamente. A la libertad religiosa hemos llegado tardíamente, también hay que decirlo. América Latina no fue siempre una tierra de libertad religiosa. Y en ese sentido creo que la evolución que la Iglesia Católica ha hecho en su propio pensamiento, y por eso yo quise evocar el Concilio Vaticano II, ha sido muy importante. Hoy día la Iglesia Católica está en la primera línea de la lucha por la libertad religiosa y también de la lucha por la igualdad, por el combate contra la inequidad y con la promoción de los más vulnerables. Ojalá que en ambas direcciones pudiéramos avanzar. Respecto de las otras preguntas, del retiro de los símbolos religiosos, da para hablar un largo rato, pero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hace pocos años, tuvo una sentencia muy significativa, el caso Lauzi contra Italia, donde se discutía precisamente esto, el retiro de los crucifijos de las escuelas. Y la sentencia final del Tribunal Europeo fue en contra de ese retiro y fue a favor de que permanezcan los crucifijos en las escuelas. Es muy interesante, los invito a leer la sentencia y especialmente hay un voto disidente, adicional o concurrente de uno de los jueces, el juez Bonello, que dice cosas muy importantes. Dice, nosotros no podemos caer en un Alzheimer cultural, olvidar lo que ha significado la religión para nuestros países. Dice, quitar los crucifijos donde siempre han estado sería un acto de vandalismo cultural. El crucifijo es un símbolo cultural, ciertamente, como había dicho Italia, pero también es un símbolo religioso que vale por sí mismo y debe ser mantenido. Y esto no va en contra de los sentimientos ni de los derechos de los no creyentes. Así que esa lucha que efectivamente existe por quitar la religión del espacio público tiene idas y vueltas, pero también hay momentos luminosos de defensa en este sentido. A mí no me preocuparía que existan estatuas de dioses paganos y que coexistan la presencia de símbolos religiosos de una religión con las de otras. Justamente lo que se trata no es de un exclusivismo, no se trata de quitar a los otros, sino de que todos podamos estar cómodos en el espacio público. No sé si esto responde, pero es cierto que hay un movimiento anticristiano en muchos lugares. Existe un antisemitismo, existe una islamofobia y existe un anticristianismo también. En algunos documentos recientes en América, de la Organización de Estados Americanos, algunas convenciones recientes, en los considerados se mencionan estas tres cosas: la preocupación por el antisemitismo, la islamofobia y la cristianofobia. Todas las fobias son cosas que debemos combatir. Bueno, gracias. Son buenas preguntas. Y para variar y para ayudar a los que hablan inglés, voy a contestar en inglés para variar. The question about inequality in the Western Hemisphere
In the Western Hemisphere, we have such a good record of religious freedom. It's not perfect, we have problems, but the question of inequality is a real challenge. I think it's a challenge we all ought to rise to meet and try to solve. I think the roots of inequality go very deep in our histories. And because the roots go so deep, it's difficult to say that, on the one hand, Declaration of Religious Freedom suddenly releases us from inequalities. It won't do that. But I ask you to consider the values of religion really can release us from inequality. Consider or imagine to yourselves, what would the world be like if everyone actually lived their religion? If they actually were honest in their dealings with others? If they avoided abuse, if they avoided abusing substances? We could close most of the prisons in the world if we didn't have substance abuse in the world. There is an economic benefit to goodness, to righteousness, to living in accordance with ethical values that religion teaches. And so I really think while inequality is perhaps our biggest challenge, I think the solution can be found in religious values. The solution can be found in a resurgence of loyalty to actually living in accordance with religious values and in respecting religious freedom and upholding it. With the other question, I think it's been fairly well answered. There are these very interesting cases. In legal terms, cases about religious symbols are very complicated, and there are many of them. I would say in the jurisprudence of my country, the United States, cases concerning religious symbols are almost, it's like a spider's web of complexity. It's very difficult. But I think that we should maintain our loyalty of respect for religion. Respect for religion doesn't mean exclude religion from the public square. We don't need to exclude religion or religious symbols from the public square. Religious freedom is not about strict secularism, laicité, laicismo, sobre todo, laicidad. Religious freedom is about respect for all, fairness for all. Una palabra más solamente sobre el tema de los símbolos. Al mismo tiempo que la Corte de la Unión Europea resolvió el caso Lauzi que mencioné recién, la Corte Constitucional del Perú resolvió otro caso, llamado Linares Bustamante, donde se cuestionaban dos cosas. Una persona había cuestionado que cuando alguien iba a declarar como testigo ante un tribunal, le preguntaban su religión. Y también que en los tribunales había crucifijos y había Biblias. Y quería que se eliminaran las dos cosas. Y es muy interesante porque el Tribunal Constitucional del Perú dijo: está mal preguntar la religión porque nadie puede ser obligado a decir cuál es su religión. Eso hay que eliminarlo. Pero no vamos a eliminar los símbolos religiosos porque forman parte de nuestra cultura. Y aparte tienen un significado valioso. Que en un tribunal haya un crucifijo, que es la imagen de la mayor injusticia cometida en un juicio a lo largo de la historia, está bien, porque eso es algo que a los jueces les debe hacer pensar. Entonces, siempre ha habido el crucifijo, es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, está bien que... O sea, vemos cómo se va afinando el sentido de la libertad religiosa. No se puede obligar a alguien a declarar su religión, pero al mismo tiempo tampoco es cuestión de quitar la presencia de lo religioso del público porque tiene un sentido en sí mismo. Sí, brevemente, lo del jainismo. Esa religión sin Dios, yo te invito incluso a leer un libro de Carlos González Vallés, un sacerdote jesuita que ya está en España, español. Tiene un libro buenísimo sobre esto, pero sí te debo decir que lo que quieren estos jainistas es que el alma se libere de su cárcel corpórea. Es una religión minoritaria en la India y tiene 4.2 millones, 4.2 millones en la India. Y de hecho que el alma conciencia
la lleve hacia un estado divino. Incluso utilizan un velo para no herir el viento porque Dios está ahí. Es una especie de panteísmo, distinto al politeísmo y el monoteísmo, que son distintos. Incluso en la India hay varios dioses que adoran ellos allá, pero es su religión. Bien, seguimos con las preguntas, por favor, vamos a ver. Cortamos ya. Sí, una más, tengo una más. Pregunta. Rafael, una más. Grisel Lerbur, de la Soca Gacca Internacional, es para el profesor Gary. Ahorita se referían a la paradoja que significa que América Latina, siendo una de las regiones con más inequidad en el mundo, tenga la mayor libertad religiosa. También resulta ser una paradoja el que la libertad religiosa esté siendo amenazada en países que son democracias fuertes y que han sido defensores de los derechos humanos. Fue el señalamiento que hizo el profesor Gary. Entonces quiero preguntarle cómo se relaciona la emergencia de dicha amenaza con el fenómeno migratorio mundial y los efectos colaterales del mismo, que son el racismo y la xenofobia, dado que los flujos migratorios justamente se dirigen mayormente hacia los países con altos niveles de desarrollo. Gracias por la pregunta. ¿Está bien? Bueno, gracias por la pregunta. Me hace pensar que las cosas no están tan sencillas. El fenómeno de la migración es un fenómeno humano. Tenemos en las leyes de cada país, tenemos leyes sobre quién puede pasar por las fronteras, cómo son las cosas, y es correcto que un país tenga esas normas. Es importante, tienen un interés muy importante estatal en proteger las fronteras. Pero a la vez, la religión nunca debe de ser el criterio por el cual se juzga si uno es digno de pasar una frontera. El movimiento, es decir, el desplazarse de un lugar a otro es parte de la religión en muchos casos. La peregrinación, por ejemplo. También muchas migraciones han ocurrido como resultado de la persecución religiosa. Así que la religión nunca debe ser el criterio por el cual se juzga si uno es digno de entrar en un país, de pasar por la frontera de un país. No esa es precisamente la pregunta, pero la verdad no sé si tengo la respuesta, porque son cosas que debemos discutir tal vez. Pero hay ciertos principios que sí debemos reconocer y mantener. Y si mantenemos esos principios, yo creo que como sociedad vamos a encontrar las soluciones. Yo creo que es todo lo que puedo decir. Disculpen. Una palabra, la pregunta por el jainismo y por... yo traté de plantear el tema de libertad religiosa como una cuestión de derechos humanos, que son para todos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18 que mencioné antes, dice la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La Convención Americana de Derechos Humanos separa libertad de pensamiento, la única libertad de expresión, artículo 13, y artículo 12 habla de libertad de conciencia y religión específicamente. Pero estamos hablando siempre de lo mismo. Cuando se hace la interpretación oficial de estos artículos, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice claramente que la libertad religiosa protege las creencias teístas, no teístas, pero religiosas, y ateas. Y todas merecen la misma protección, porque lo relevante es la dignidad de la persona, y la persona puede tener una creencia teísta en un Dios único y personal, o puede tener una creencia teísta, no teísta, que puede ser politeísta en muchos dioses, panteísta, o puede tener una creencia en valores éticos universales, morales, que no sean necesariamente religiosos. Todas esas creencias deben ser protegidas. Cuando hablamos de libertad religiosa no estamos hablando de libertad solo para los cristianos o solo para las religiones monoteístas, estamos hablando para todos.
Y después vendrá la discusión religiosa. Ya ha habido varios problemas cuando se discutió si el budismo eso no es una religión. Hubo alguna discusión hace algunos años por un documento de la Iglesia Católica que ponía un poco en duda el carácter religioso del budismo, pero a los fines que estamos acá discutiendo, eso es irrelevante, porque lo que importa es proteger la dignidad de la persona humana, de toda persona humana, crea en un Dios, en muchos dioses o en ninguno.